Hola, soy Mónica Ferrandiz Trujillo y vamos a ver una introducción a la literatura romántica y a proponer una serie de actividades para completar este acercamiento a este movimiento literario. Bueno, en primer lugar tenemos aquí una pintura muy representativa de esta etapa del siglo XIX, titulada La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, de 1830. El porqué, bueno, lo veremos más adelante. Las características de esta pintura son muy representativas de este tiempo. En cuanto a los contenidos que vamos a ver, en primer lugar, vamos a hacer referencia al concepto de romanticismo, acercarnos al término, para después hacer un recorrido por los diferentes acontecimientos históricos que van a conducir al surgimiento de este movimiento. Vamos a ver también las características generales del romanticismo y algunos de los autores más relevantes de este tiempo. En segundo lugar, vamos a proponer una serie de actividades y unos enlaces web para la búsqueda de información y ayuda para la realización de estas actividades. En último lugar, veremos la bibliografía que hemos consultado. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió rápidamente a otros países de Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología de la Ilustración y el neoclasicismo. Si bien en la Ilustración y en el neoclasicismo la razón era el pilar básico, en el romanticismo lo será la libertad de expresión y el yo. Aquí tenemos una definición del romanticismo según Mariano José de Larra, que es uno de los exponentes principales de este movimiento. Dice así: libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. Como vemos, ese término libertad va a impregnar todos los ámbitos de la vida durante la etapa del romanticismo. ¿Pero qué acontecimientos históricos conducirán al surgimiento de esta etapa? Bueno, en primer lugar, la revolución industrial, el cambio en la estructura social, las nuevas clases del proletariado y la burguesía, la declaración de independencia de Estados Unidos en el año 1776, la Revolución Francesa en el 1789 va a ser un cambio definitivo que va a propiciar este cambio de mentalidad, la rebelión del pueblo contra los abusos de los estamentos privilegiados, la guerra de la independencia española que se produjo en el año 1808 contra Napoleón, la importancia del sentimiento nacionalista y el deseo de libertad, la lucha por un sistema político parlamentario y constitucional. Además, hay que tener en cuenta que es una época de represión política en España por parte de Fernando VII. Se trata de una situación angustiosa ante la opresión, los sistemas de gobierno absolutistas y las clases más privilegiadas. Por ello, hay una serie de oleadas revolucionarias en Europa durante los años, del año 1820 al año 1830. Todos estos acontecimientos llevarán a las clases sociales a una lucha por la libertad y todo ello se traducirá en el arte. Por ello, romanticismo. Pero ¿cuáles son estas características generales de esa etapa de rebeldía contra el sistema? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que bajo el nombre de romanticismo se esconde un grito desgarrador de libertad. Como vemos, la palabra libertad está en todos los sentidos de este movimiento. Se encuentra siempre la libertad ligada al romanticismo. El arte deja de regirse por la doctrina del clasicismo. El objetivo principal del arte ya no es la belleza, sino la libertad en la expresión de los sentimientos, una expresión libre. Además emerge un deseo de que aparezca lo nuevo, lo insólito, lo oculto y reprimido.
Por medio del arte se intenta expresar el mundo interior del artista, aunque para ello haya que recurrir a mundos oscuros o incluso a los sueños. Cobra importancia el tema de la magnitud, se siente el mundo como algo inabarcable a lo que el hombre es incapaz de llegar. Esto genera un sentimiento de inferioridad y de angustia ante las fuerzas incontrolables de la naturaleza. La naturaleza va a aparecer en el romanticismo como una fuerza grandiosa, violenta, que se traducirá en la narración, en la exposición de tormentas, de rayos, y todo ello se encuentra siempre ligado a la personalidad del autor romántico. El autor romántico, el artista romántico, siempre va a ser un artista atormentado por ese tiempo que le ha tocado vivir y con el que no está conforme. Además, impera la historia nacional. En el romanticismo se hace el orgullo de las lenguas locales, las raíces profundas de los pueblos natales y, en definitiva, de la tradición. Hay un amor a la Edad Media y sus valores, la ruralización, el feudalismo y, por lo general, todo aquello que rechazaba el racionalismo ilustrado. Y además se utiliza la Edad Media y otros tiempos pasados como forma de autoconvencimiento del propio artista de que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ante esa disconformidad con el tiempo que le ha tocado vivir. Además, utiliza todas estas referencias a la Edad Media y a otros tiempos pasados para evadirse de su tiempo. Además, hay una vivencia profunda de la religión y se impone el gusto por lo exótico. Se valora lo distinto, de ahí que la mirada se fije profundamente en mundos orientales, pero también sirve al autor romántico como medio para evadirse del espacio en el que vive, en el que se haya inmerso, para evadirse de esa sociedad, de esa situación social en la que se encuentra. Se utilizarán otros espacios, cuanto más lejanos mejor. Bueno, los autores principales de este movimiento artístico son Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer y el Duque de Rivas, entre otros muchos. Las actividades que vamos a proponer son las siguientes. En primer lugar, realizar una presentación en PowerPoint o algún programa similar, como puede ser Prezi, de unas 20 diapositivas sobre dos aspectos fundamentales. En primer lugar, características generales de la pintura y la literatura del romanticismo, señalando obras relevantes y sus características fundamentales, siempre poniéndolas en relación con su contexto. Y en segundo lugar, una opinión personal acerca de los rasgos que caracterizan al movimiento romántico. ¿Crees que algunas de las características del romanticismo siguen vigentes en la actualidad? Justifica tu respuesta. Esta actividad se realizará por parejas. La presentación deberá incluir los nombres de los autores y la bibliografía consultada para la realización del trabajo. La segunda actividad consiste, en primer lugar, en leer las siguientes rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y, a continuación, señalar las características fundamentales que se pueden extraer de las rimas relacionándolas con los rasgos propios del contexto. Señala también el tema de cada rima. Para refrescarte la memoria, aquí tienes un listado de características, tanto del romanticismo como de la ilustración. Razón, desmesura, sentimiento, lugares exóticos, equilibrio, norma, libertad, personajes fuera de la ley, medida, evasión, valoración de épocas remotas, individualismo y provecho. Debes separar ambos movimientos, por un lado el romanticismo y por otro la ilustración, y poner debajo la característica que le corresponda, y a continuación ya puedes pasar a interpretar y explicar las características de las rimas de Bécquer en relación con su tiempo. ¿Qué opinas sobre la personalidad del autor? ¿Crees que es afín a la ideología de su tiempo? Justifica tu respuesta. La extensión de esta actividad será de entre unas 3 a 5 hojas, en letra Arial tamaño 12, texto justificado con interlineado 1,5 y márgenes de 3 centímetros.
Los enlaces recomendados para la realización de las actividades y para ampliar la información dada son los siguientes. En primer lugar, las características generales de todo el movimiento romántico, tanto contexto histórico, para ampliar ese contexto histórico, para ampliar el origen de ese romanticismo, la filosofía de este movimiento, tenemos el primer enlace. El segundo enlace ya es un poco más concreto porque se centra en las características del arte romántico, es decir, la literatura, la música, la pintura. El tercer enlace es aún más concreto, puesto que solamente va a explicar lo que son las características de la pintura romántica y, en último lugar, algunas características de la música romántica, por si queremos ampliar un poco los conocimientos y ver cómo era la música en esta etapa, pues tenemos este último enlace. Esta es la bibliografía que hemos consultado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.